Ok. Bueno, pues bienvenidos a la primera sesión del Club de Lectura, Lectura Nuestra. Esta es la primera temporada de 2023. En esta primera temporada comentaremos el libro de Las Venas Abiertas de América Latina, publicado por primera vez en 1971, hace pues más de 50 años. El libro es escrito por Eduardo Galeano, quien fue periodista, escritor, nacido en Uruguay. Entre los premios que reconocen el peso que tuvo en América Latina es doctor honoris causa por un montón de universidades, entre ellas la Universidad de La Habana, la del Salvador, de Veracruz en México, la Nacional de Córdoba de Argentina, la Nacional de Cuyo de Argentina también, bueno, entre otras. Y tiene, entre otros premios, el premio de Casa de las Américas. Eso es un poco sobre el autor. Sobre esta sesión, como dividimos digamos que el análisis en capítulos o en secciones, en esta primera sesión hablaremos de la introducción y de los primeros dos capítulos, ¿no? En la introducción tiene como nombre 120 millones de niños en el centro de la tormenta. Es lo primero que hay en el libro y pues bueno, mm, me gustaría que hiciéramos como un diálogo sobre qué, qué les pareció, cómo lo leyeron, si les llamó la atención, si les surgió algún pensamiento adicional a esto. También se vale decir que, pues que puede que no estemos de acuerdo o sí estemos de acuerdo con la forma en la que lo percibe o lo plasma Galeano en esta realidad, ¿no? Eh, y bueno, no sé quién quiere empezar. Pues creo que a mí me gustaría empezar diciendo como lo que me llamó la atención a primera vista y ya después como que para que los demás vayan desmenuzando ya el tema en sí. A mí lo que me gustó mucho fue que es un tema, o sea, bueno, son temas bastante complicados, ¿no? Bastante difíciles que llevan años, que son de historia, o sea, social, político, etcétera. Y me encanta la forma en la que escribe aquí Galeano, porque siendo temas tan complejos que le añada un poco de su pluma, o sea, que le añada un poco como de retórica, de como esta literatura más allá de solo un contexto, Un informe, eh, ¿no? ajá, más que un informe, me gusta mucho porque no solo por el hecho de que lo hace bonito o bello o que forme parte de la literatura, sino porque también le agrega un peso, o sea, también te hace eh, posicionarte ahí en lo que está diciendo, en la información y tomártela ya como entrañándola, ¿no? O sea, le da el peso a la información. Más allá de dar datos, también te hace percibirlo desde una forma más empática, por así decirlo, o que te haga sentir lo que está diciendo y lo que los pueblos pueden llegar a sentir incluso. A mí lo que me gusta de este libro, y fue una de las razones por las que les propuse, es que a veces la historia puede ser un poco abrumadora y pesada, ¿no? Adicional a que es cierto que la historia es contada por los vencedores y que a través de la historia podemos ciertamente ser sesgados a lo que sucedió y repetir esos errores. De hecho, en la introducción termina con la frase de la perpetuación del actual orden de cosas es la perpetuación del crimen. Entonces, el obviar ciertos elementos en la historia puede perpetuar ciertas conductas en nosotros. A mí me remonta como dar una leída a la historia que en su momento vi en la escuela, siendo que en la escuela nos basamos mucho en el hecho, ¿no? Mucho en el hecho de Colón llegó y conquistó con los tres barcos, la India, la Santa y la Santa María.
si era algo así, pero... Ah, bueno, La niña, la esos dos, pinta y la Santa María. ándale. Y creo que perdemos un poquito la sensibilidad de saber las implicaciones sociales eh, y políticas que tuvo la invasión, diría yo, de América Latina, ¿no? O sea, cómo fue saqueado el pueblo, porque no recuerdo que se haya, en la historia que yo vi en la universidad o antes, que se usara esta palabra, ¿no? Como saquear, invadir, si no era más una conquista, era más como un, una negociación, como si las dos partes estuvieran de acuerdo, como si nosotros hubiéramos estado de acuerdo de haber sido conquistados y que nuestros recursos fueran pues destinados al comercio ajeno a nuestro. Y creo que me encanta como esta que plasma otra realidad que nos hace sentir más apegados y para mí es un llamado de conciencia a entender que en la historia se están repitiendo cosas que vivimos en hace muchos años, ¿no? Y que probablemente el no haber sabido la historia como completa nos hace un poco vulnerables a repetir esos errores. Obviamente también en alguna entrevista de Eduardo Galeano decía que él lo escribió cuando, ¿cuántos? José me va a corregir, pero como 28, 31 años. 31. 31 años, era muy joven y en una de sus entrevistas ya grande dice, sí hay cosas en las que me equivoqué en el libro que creo que pude haber hecho mejor y creo que es nuestro trabajo, tal vez no todas, pero sí, sin, tampoco diría que esta es la verdadera historia de América Latina, pero creo que cuenta una historia diferente a la que hemos escuchado en la escuela, ¿no? Yo, Sí. adelante, adelante. No, tú, dale, dale. Vale, vale. Pues me acerco a este libro a aprender, a tratar de absorber lo más que pueda, pero voy a tratar de tener una mirada muy, muy crítica. Y en el sentido de que voy a tratar de poner todo lo que me diga entre muchos paréntesis. ¿Por qué? Porque eso es lo que me ha enseñado a lo que en mis escasos años me ha enseñado a lo que es posiblemente lo que es la historia, que es la forma en la que alguien te dice algo a través de una perspectiva y a través de un contexto. Y lo voy a poner entre muchos paréntesis para después ejercer tratar de ejercer la forma en la que yo lo puedo entender, la forma en la que yo lo puedo ver. Pero ya plantea muchos datos y se atreve a poner referencias, lo cual es muy valioso, muy muy valioso. Pone esas citas que posiblemente tengamos que revisar en algún momento. Mariana mencionaba que es una historia compleja. Yo le agregaré, es una historia compleja e irresoluble, o sea, no la vamos a solucionar, solamente vamos a tener esta mirada. Y lo que comenta Rox de que sí, la escribió como yo sabía que la escribió joven, y también por ahí escuché que la escribió como en 60 días o como en 90 días, o sea, estuvo como año y medio recopilando información y escribió todo el libro como en 60 días, no recuerdo si 60 o 90 días, ¿no? Y esto pues le da un tratado al libro, no se lo da, yo creo que así, fue mi acercamiento, tanto lo que escuché como lo que he leído hasta ahora. Espero cambiar de opinión para cuando acabe el libro, que es como si vomitara mucho resentimiento, como que vomitara mucho enojo, como que vomitara muchas cosas que él quisiera decir. Y pues y vamos a ver qué tal, ¿no? Me voy con una frase que dice en el último párrafo de la introducción, que es la anoté para que no se me olvide. Ofrecer una historia del saqueo y a la vez contar cómo funcionan los mecanismos actuales del despojo. Entonces, me agrada cómo va, va comenzando. De hecho, nos quedamos justamente en el capítulo que nos quedamos. El siguiente ya empezaba con lo que Karl Marx decía sobre cómo empieza, solamente leí el primer párrafo, de cómo posiblemente empieza la recaudación de capital a través de la conquista o de las colonias en América, ¿no? Pero vamos a ver qué tal va contándonos la historia de cómo llegan, colonizan y cómo esto se va dando, porque ya tuvimos unas pinceladas en cómo se enfrenta la corona con los burgueses, ¿no? O la nobleza con los burgueses, y cómo se va dando este cambio revolucionario que pues terminó
terminó con por ejemplo, la Revolución Francesa y todo este asunto, y vamos a ver cómo se dan estos cambios, ¿no? En la primera introducción ya nos va hablando de que no solamente fue por los europeos, sino que ahora es por los norteamericanos, ¿no? Entonces quiero ver cómo va dando este cambio. Y otra cosa, si ellos ganan es porque nosotros perdimos. Sí, yo creo que es... bueno, como yo lo veo, es definitivamente uno de los libros más reconocidos dentro de la izquierda latinoamericana por yo creo que sobre todo por la tarea que emprende de investigación, por la tarea que emprende de, de recabar toda esta información, porque hay que recordar que Eduardo Galeano fue periodista, ¿no? Y que recaba, y claro, creo que valdría la pena hacer precisamente esta investigación de quiénes son las personas que él menciona, ¿no? Por ejemplo, de los primeros nombres que yo apunté fue el de Robert McNamara, el de Alexander Humboldt, el de Malthus, y así como ellos, o sea, investigar quiénes eran, qué hacían, qué es lo que decían, porque Eduardo Galeano recopila estos fragmentos de discursos que para él son claros y que muestran cierta ideología. Yo sí creo que muchos comentarios o que hay formas muy claras de identificar cierta ideología dentro de una persona, ¿no? No quiere decir que la persona sea solamente esa ideología, pero sí quiere decir, o sí nos ayuda a entender cómo percibe cierta situación, ¿no? Lo primero que yo quería comentar es justamente la introducción, este tema sobre los 120 millones de niños, sobre todo porque habla de algo que creo que es importante y que lo hemos escuchado, casi podría apostar que todos lo han escuchado o lo escucharon en su escuela, sobre este tema de por qué los pobres tienen hijos, ¿no? De por qué eh, es importante el control de natalidad, o por qué es importante la planificación familiar, o por qué es importante, o estas campañas de esterilización, ¿no? Yo creo que cuando Eduardo Galeano hace este comentario, muchos años después de haber escrito Venas Abiertas de Latinoamérica, y dice, o sea, no estaba todavía a la altura en los conocimientos para poder escribir muchas cosas de las que escribí. Siento que a lo que se refiere es que tal vez hay cosas muy atrevidas que dice, ¿no? Tal vez muy extremas, que tal vez no necesariamente eran exactamente así de extremas, pero también creo que es importante hacer la salvedad que cuando él hace esta mención, muchos periódicos de derecha lo mencionan como alguien que está cambiando de perspectiva, como Vargas Llosa, y a ese comentario, porque digo, es claro que Vargas Llosa es de extrema derecha, ¿no? Tendría esclavos si no fueran prohibidos. Y y dice, o sea, sí, definitivamente tal vez no estaba a la altura para llegar a ese nivel de certeza de ciertas cosas, pero con Vargas Llosa nada que ver. Porque no es que él esté dejando de ser de izquierda, no es que él esté dejando de tener una percepción de que América Latina ha sido constantemente explotada y constantemente ha sufrido la hipocresía o el doble discurso de los países desarrollados, ¿no? Eso no lo deja de pensar él, y toda su vida fue activista, y toda su vida fue, digamos que opinólogo sobre la situación política de América Latina. Eso no cambia. Lo que sí cambia tal vez es
el punto de las certezas y de cómo se toman como algo, digamos que infalible, ¿no? Entonces, haciendo esa salvedad, yo quisiera preguntarles cómo ven el primer punto, que es, yo creo, el derecho al nacimiento, ¿no? Hay una frase pequeña que resume esto, que no sé dónde la apunté. Creo que la apunté, aquí está. Sí, si creemos en el derecho natural de vivir, si creemos que es o no un derecho natural, porque justamente de eso habla, ¿no? O sea, que estos niños latinoamericanos siguen naciendo y que reclaman este derecho natural de nacer, ¿no? Esto contrastado con muchos discursos que yo he escuchado sobre por qué los pobres tienen hijos, sobre que no deberían de tener hijos, sobre que deberíamos de hacer campañas de esterilización o temas así. Creo que es un tema complicado porque por un lado es, ok, los países desarrollados generalmente tienden a tener menos hijos, ¿no? Esa es una tendencia que para el tema de pensamiento crítico, que es el tema que estábamos buscando platicar, si nosotros buscamos en tendencias de natalidad, vamos a ver que en países europeos y mayormente en países europeos, pero también en Estados Unidos, la tendencia de natalidad ha bajado. Sin embargo, no, no son las mismas, no debemos de confundir la causa con la consecuencia, ¿no? Que un país desarrollado deje de tener hijos no quiere decir que el dejar de tener hijos te va a convertir en un país desarrollado, ¿no? Y en este caso la diferencia es que lo que están buscando es precisamente, o por lo menos lo que plantea Eduardo Galeano es mucho más higiénico y mucho más barato eliminar a los guerrilleros en la panza de la madre que en la sierra, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O en otras palabras, es mucho más fácil lidiar con menos personas que están siendo, digamos que, ¿cómo decirlo? Empleadas que están siendo mano de obra. Es mucho más fácil manejarlos mientras no son tantos que dejar que se reproduzcan y después verse amenazados por la cantidad de personas que son, ¿no? Por toda la masa que crean. Entonces, ¿ustedes qué opinan? O sea, con eso que mencionas, hice aquí una anotación que dice: el descontento de las naciones pobres aún no significa un riesgo para la destrucción del sistema actual. Entonces, justo esto del control, no solo como controlar la masa, sino dar la explicación, por ejemplo, lo del ingreso per cápita, que en la proyección, si se reduce la natalidad en un 50%, el ingreso per cápita sube al doble, que es como $150, $200 al año, a 400, algo así. Para mí lo que significa es, si aumenta la población, obviamente a menos trabajo y menos recursos para las naciones que producen, el descontento va a ser mayor porque va a haber más gente pobre, va a haber más desigualdad y va a haber unas condiciones más precarias para todos, por lo cual se puede desembocar en el levantamiento de esos pueblos, ¿no? Y también algo que me pareció interesante fue, no recuerdo dónde lo puse, pero decía algo así como: no nos preocupamos aún, o no está la preocupación porque sabemos que los países pobres no tienen la posibilidad de desatar guerras mundiales. Eso también me pareció un comentario bastante fuerte, que va para mí en la misma línea del control para el mantenimiento de la base para el bienestar de los países primermundistas. A mí, sobre el tema de los nacimientos y el control de la natalidad, más que responder la pregunta de José, que voy a pensar en ella, lo que me llamó más la atención fue cómo se va acercando
a ese tema, ¿no? O sea, porque empieza haciendo comentarios como de este contexto, nos va poniendo en contexto, y poco a poco nos va diciendo cómo es que desde siempre hemos servido, o bueno, más bien hemos trabajado para servir a alguien más, ¿no? Cómo es que todo nuestro trabajo no es para nosotros, sino para hacer crecer a pues al capitalismo, ¿no? A hacer este progreso que no vemos en nosotros, o sea, que lo vemos en alguien más. Y cómo es que esta inversión extranjera que va entrando es la que nos domina en lugar de que nosotros invirtamos en nosotros, bueno, y con nosotros me refiero como a América Latina, ¿no? México también, en lugar de que nosotros invirtamos como en nuestro desarrollo y dejar que quienes dominen el territorio mexicano seamos los mexicanos, permitimos que alguien más lo haga, ¿no? Porque incluso Galeano dice que quien domina es quien invierte, prácticamente. Y de ahí hay una cita, que creo que no la subrayé, pero hace una mención así como de que pensar en un comercio justo es pensar como en la Edad Media, ¿no? Que realmente aquí lo que importa es el libre mercado. Y haciendo referencia pensar como... en precios, perdón. ¿Mande? Era pensar en precios justos. Eso. O sea, haciendo referencia como a pensar en justicia, no es algo medieval, cuando realmente el libre mercado es el que va a permitir que cada quien crezca, ¿no? Y se desarrolle como quiere. Y voy a utilizar aquí como la palabra chingar, haciendo referencia a Octavio Paz, de cómo el que chinga más gente es el que más dinero se va a chingar, ¿no? O sea, entonces lo mejor es tener este libre mercado. Y de ahí, poco a poco, metiendo como más citas y más ejemplos, lo relaciona ya con esto de la natalidad. O sea, y yo lo veo más como estos bandos o estás en el bando del libre comercio, de los que chingan, o estás en el lado de los chingados, ¿no? De los pobres, de los que piensan que lo mejor es como precios justos y salir de la pobreza según qué tanto te chingas en el trabajo, ¿no? Y lo que más me vuela la cabeza es que es un discurso, es un contexto que tenemos tan adentro de nosotros, que ya es muy normal para nosotros que estén estos dos bandos, ¿no? O sea, en el pensar, ¿está bien que el derecho de seguir naciendo o está mal? O qué es lo correcto, ¿no? Y estos bandos nos los creemos porque le funciona al sistema, porque son los medios los que están creando estos bandos de lo mejor es el libre comercio, porque tenemos, por esa palabra, ¿no? De libre comercio, porque tenemos la libertad nosotros de poner precios, en lugar de buscar los precios justos, en lugar de buscar pues la justicia, en realidad. Yo creo que... dale. Dale. Nada más, recalcando lo que dijo ahorita Mariana sobre los precios justos. Se me fue. No, está bien, dale. Se me fue la cita, ahorita la busco. Yo solo quería mencionar sobre el derecho a la vida. Yo creo que es algo indiscutible para mí, o sea, no hay forma de debatir si alguien tiene derecho o no a vivir, aunque sé que hay personas, sé que hay celebridades, por así decirle, como George W. Bush, que fue el subsecretario de Estados Unidos, que de cierta manera en su speech da a entender que la vida es así, ¿no? La vida es injusta y creo que pasa un poquito como voy a poner el ejemplo de alguien cercano a nosotros, cercano porque es mexicano, a Ricardo Salinas, que dice que la gente le tiene que echar ganas como él le echa ganas para que le vaya bien, pero no habla sobre que él heredó una fortuna de su abuelo, no habla sobre todas las digamos, beneficios que ha tenido gubernamentales en cuanto a pago de impuestos. Entonces, creo que el problema no es tanto... Creo que es una irresponsabilidad obviar ciertas cosas que definitivamente son un privilegio para nosotros
Y el hecho de decir, no tienes derecho porque eres pobre, o sea, a tener hijos, o no tienes derecho a vivir la gente porque es pobre, es obviar que hay un problema estructural que está alimentando eso, que la gente, o sea, que más allá de preocuparnos por asegurar que todos tengamos una calidad de vida buena, estamos simplemente perpetuando esta diferencia de algunos tienen más derechos que otros, ¿no? Por ejemplo, un maestro de economía de la UNAM decía que con los sueldos que existen actualmente, y no hablemos de nuestros sueldos los mortales, ¿no? O sea, sueldos de las personas de alta y de la clase alta, tendríamos que, o sea, ser 4 o 5 veces más el mundo, y él hizo como un análisis en donde todos teníamos un sueldo, digamos, decente, pero el problema es que todos tendrían que ganar ese sueldo. No habría gente ganando millones de dólares al mes o así. Y creo que habla de que no hay un sacrificio que la gente esté dispuesta a hacer. No hubo el sacrificio de Hernán Cortés de decir, entiendo que hay riquezas aquí, pero voy a respetar la vida de la gente que vive aquí. Creo que no hay, al contrario, no hay la oportunidad de sacrificar nada, sino cómo aventajarnos del asombro de los indígenas, del asombro de la gente que no entiende qué está sucediendo porque están más avanzados que nosotros, porque traen cosas que no entendemos y porque no sabemos qué quieren de nosotros. Y también algo que me parece interesante es que a veces olvidamos que también internamente en Europa había esta lucha de poderes, que había comuneros que trataban de tener sus tierras, que trataban de tener mejor calidad de vida, estaban los protestantismo, el protestantismo, que todas estas luchas al final eran financiadas las guerras a través del oro y los recursos de América Latina. Entonces no solo había represión hacia América Latina, sino que también internamente había una necesidad tan grande de mantener el imperialismo. Y a mí me sorprende que exista todavía la reina, bueno, ya no existe la reina Isabela, pero su imperio exista todavía y que la gente lo defienda, o sea, que haya gente llorando por ella, que ni siquiera fue su reina, o sea, pero este sentido de cómo surge esta empatía por alguien que no conoces y que al final no estás yendo a la historia a entender qué pasó. O sea, cómo es que llegaron ellos ahí, ¿no? Porque de alguna forma llegaron. Y llegaron discriminando, siendo racistas, llegaron apoderándose de tierras que no eran de ellos. Entonces, ¿a quiénes estamos idolatrando? ¿A quiénes estamos dándoles importancia? Y creo que ese es el problema también. Lo de... Es que hay muchas cosas, hay muchas cosas, y yo creo que vamos a terminar así de, es que hay tanto, y siempre vamos a terminar viendo tantos diferentes contextos, pero esa es una de las partes, ahorita me acerco a lo de la natalidad, pero esa es una de las partes que toca Rox acerca de ingrese el millonario blanco de cualquier país, en este caso Salinas, que me interesa mucho, sobre todo la perspectiva que va tomando. Espero que así sea, pero también espero que me sorprenda aún más, que Galeano vaya tomando el como de la conquista o de la conquista vayamos yendo hacia el capitalismo y vayamos entendiendo cómo es que se da tanto el auge de los burgueses que derrotan a las coronas. Ya nos habló un poco de la caída de los Habsburgo, nos habló de cómo ellos empiezan a tener a acumular el dinero, acumular las riquezas, etcétera, etcétera, y cómo se van dando estos personajes, cómo es que se van terminando los super ultramillonarios y toda la gente que no tiene, ¿no? Eso es parte de lo que más me interesa. De hecho, incluso en la introducción tiene una frase que les escribe introduzca el nombre del millonario de su país.
Nuestras clases dominantes no tienen el menor interés en averiguar si el patriotismo podría resultar más rentable que la traición o si la mendicidad es la única forma posible de la política internacional. Y parte de esto fueron esas personas que al final de cuentas fueron las que mueren por identificarse como imperialistas, mueren por identificarse con la reina e ingrese la reina que sea, o ingrese la empresa que sea, o ingrese lo que sea que cree que les da identidad y que los separa de lo que realmente les puede llegar a dar identidad, pero como tienen una brecha tan fuerte que es quizás esto de que ellos tienen oportunidades o que tienen el poder a través del dinero, que no estoy diciendo que el dinero sea poder, pero pues ayuda mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo quiero ver, estoy impaciente por saber cómo es que va a hacer este continuo histórico que al parecer está tomando, ¿no? Y este continuo histórico que lo está llevando no solamente del dato, pasó esto, luego pasó esto, luego pasó esto, sino que me está gustando mucho que está diciendo, pasó esto porque el contexto era estaban trayendo, Europa necesitaba plata, España logró tener la plata, y como tenían plata, la plata ni siquiera fue de los españoles, como tenían que pagar deudas, como tenían que hacer esto, y tenían que hacer esto, y tenían que hacer esto, y tenían que hacer esto, se vieron en las circunstancias de esto, y esto, y esto, entonces nos habla de todo este contexto que no solamente nos dice vinieron unas personas y ya, ¿no? Entonces nos habla de todo este contexto que gira en torno, no sé qué tanto se acerque a un materialismo histórico, tendría que revisarlo, tendría que aproximarme un poco más, en el sentido de decir cuáles son esas causas materiales que hacen que la historia continúe, ¿no? Que la historia siga, o que la historia se genere. Entonces, eso es parte de lo que me interesa. Ahora, con lo de la natalidad, eso sí, son temas complicados, son temas complejos, pero es interesante como lo estoy entendiendo ahora, y espero cambiar de opinión, espero entender otras perspectivas, pero es lo que propone Galeano, me gustaría saber cómo es que ustedes lo ven, es el hecho de que dicen acerca de la natalidad, porque los ricos quieren una excusa, ¿no?, para decir que los pobres son pobres porque tienen mayor densidad poblacional. Si es así, pues es una excusa o mejor dicho, es una ideología que llevan incluso hasta la práctica, ¿no? Y esta práctica, cómo se va desarrollando tecnologías y va desarrollando comercio, lo cual es bastante, es muy loco. Y otra cosa, me gustaría apuntar que, pues, como dijo José al principio, el libro es de 1971, o sea, han pasado 51 años de este libro. Se escribió 3 años antes de que que Úrsula escriba Los Desposeídos. Entonces, han pasado 50 años y ahora dijo Marcos, de que no hay países pobres que puedan generar una guerra mundial, una guerra nuclear, no recuerdo cuáles fueron los términos que usamos, pero ahora tenemos países como China, ahora tenemos países como India, ¿no? Entonces, también propongo que veamos este libro como un libro sujeto a su contexto histórico, ¿no? Sujeto como una impresión, como una estampa, como una cápsula de tiempo de en su momento cómo se veían las cosas y ahora cómo cambian, ¿no? Y que nos atrevamos sé que nosotros no somos historiadores, pero propongo que nos aventuremos a que este libro nos permita acercarnos a más fuentes, acercarnos a entender más cosas, acercarnos a leer datos, acercarnos a todo este tipo de cosas y comparar el cómo vemos ahora las cosas, que eso está en la voz de cada uno de nosotros, y cómo las veía Galeano en los 50. Entonces yo creo que eso es a lo que se refiere Mariana cuando dijo que Galeano dice que ya no estaban de acuerdo con algunas cosas de las que dijo, ¿no? Más que el hecho de cambiar de ideología o más que el hecho de otras cosas. ¿No fuiste tú? ¿Fue Rox? Fue Roxana, pero me lo robó porque yo también pensaba decirlo. Bueno, entonces, sí, como todos lo dijimos, luego todos, pero nosotros mismos estuvimos pensando en que no es un cambio de ideología como tal, ¿no? Que no está mal, yo no veo problemas en que la gente cambie de ideología, al contrario, que interesante que la gente cambie de ideología, ¿no? Pero que sí acepten que digan, oigan, estos datos que fueron hace 30 años, pues ya cambiaron, ¿no? Han cambiado la ciencia, han cambiado los datos históricos, y eso cambia y va a cambiar, ¿no? Es volátil en la perspectiva del tiempo histórico, pues, ¿qué es la historia, no? Y son recuentos volátiles.
Yo quisiera, les voy a compartir mi pantalla rápido. Bueno, antes de compartírselas, quisiera eh, compartirles cómo es Parece que hay que problemas, ¿verdad? Yo escucho entrecortado a Luis. No sé yo si sí todos lo escuchan bien se o soy escuché yo. bien a Luis. Yo escucho bien. Yo también escucho bien. Creo que es tu internet. Creo que no nos escucha. Ok, quisiera compartirles cómo veo yo el libro y cómo, a pesar de estas salvedades que puede tener, ¿no? Que incluso no sé si podría llamarse amarillismo en el punto de en los explotados, el eterno enemigo, ¿no? Creo que sí es importante que por lo menos sea como una invitación a, como dice Luis, buscar la información y algo que comenta, o una cita de Galeano que me gusta mucho, que ahorita no recuerdo en qué parte viene, si la encuentro rápido se las digo, pero es justo creo que al final de la introducción, en donde dice que que la pobreza no está escrita en los astros, que el subdesarrollo no es una ley divina, ¿no? Que no debería de asumirse como tal. No, según yo está al final de la introducción, pero bueno, si la encuentro ahorita les digo. Ahora, lo que les quisiera compartir es justamente o sea, creo que la razón hay varias razones, pero una de las razones por las que es importante partir desde atrás, desde la magnitud del imperio inca, del imperio maya, ¿no? Es decir, nosotros no fuimos pobres siempre, ¿no? Nosotros no siempre fuimos como región, una región de subdesarrollo, una región de atraso, una región de miseria, ¿no? Claro, teníamos claramente en muchos aspectos una un desarrollo distinto, ¿no? Si no teníamos mucha tecnología que tenían los europeos, pero yo posteriormente en el libro, y también yo les voy a compartir unos videos, ¿no? Que hablan justamente del motivo por el que se presenta esta situación, este fenómeno, ¿no? Pero lo que sí podemos analizar el día de hoy, por ejemplo, es, ok, estos números de los que habla Galeano, como por ejemplo el decir, ok, nos dicen que no tengamos hijos, pero ¿qué densidad poblacional tiene un país con respecto a otro? ¿No? Que es justamente de lo que habla Galeano, o sea, le dice a Brasil que no tengan hijos cuando la densidad poblacional de Brasil es mucho menor que, por ejemplo, no sé, estoy seguro que la de Francia, estoy seguro que tal vez la de Alemania, o la densidad poblacional de Bolivia o de Perú, ¿no? Otro dato que da, este es el que les quiero compartir. A ver, me dicen si ven mi pantalla, ¿eh? ¿Ahí ven mi pantalla? ¿Se ven a ustedes mismos? Ay, sí, ya vi que mal me veo. Bueno, pues ya saben, como me gusta nerdear un poquito y ser un poquito ñoño. Un poquito. Esto es al día, bueno, al 2021, ¿no? Y es, obviamente, a ver, no son números que están sacados directamente del Banco Mundial y que están a pesos absolutos y que no soy economista, ¿no? Sin embargo, eso no nos debe de impedir tener números que nos muestren una noción. No vamos a decir exactamente 15,832 pesos es el ingreso per cápita en México, porque puede que la cifra varíe un poco, pero es una tendencia que existe y que va, o sea, y que podemos tomar como referencia, ¿no? El ingreso per cápita en Estados Unidos, en pesos, es de 110,000 pesos al mes, ¿sí? 110,000 pesos al mes. En México es de 15,800 pesos. O sea, Estados Unidos gana 7 veces, un estadounidense promedio gana 7 veces más que un mexicano. Versus Bolivia,
un estadounidense gana 20 veces más que el boliviano promedio. Y versus Perú gana 10 veces más en 2021. Y aquí es el punto de decir, ok, o sea, todos sabemos que en Estados Unidos ganan más. Pero la pregunta es, no, o sea, es algo que nos sabemos. ¿Cómo nos explicamos esa diferencia? ¿Cómo entendemos que alguien gane 7 veces más que nosotros? ¿Y cómo entendemos o cómo traducimos el que alguien gane 20 veces más que alguien más, ¿no? Y ahora, en contexto, Bolivia, un país extremadamente racista con los bolivianos, extremadamente racista con los originarios de Bolivia, que ha sufrido golpes de Estado, como los ha sufrido ahora Perú, ¿no? O sea, Bolivia tenía Potosí, ¿sí? Potosí, la mina de plata más grande de todo el mundo. O sea, yo sé, o sea, son muchos otros factores los que hay que conectar para entender la razón por la que un boliviano gana 20 veces menos que un estadounidense, ¿no? Pero creo que valdría la pena consultar los datos para sentir esta... es que en mi parte es indignación en el punto de decir, ¿cómo es esto posible? ¿Y cómo logra, y va a ser interesante, ¿no? ¿Cómo logra un economista decirte, como decía Eduardo Galeano, un trabalenguas complejo para explicarte por qué sí es justo que ganen 20 veces más ellos, ¿no? Entonces, en 2021, no estamos hablando de hace 70 años. Yo tengo una pregunta. En 1000 años, cuando los futuros humanos hagan hagan una retrospectiva o volteen a ver la historia y analicen el proceso histórico, si es que piensan como nosotros en procesos históricos, de la conquista, ¿cuándo dirán que fue su inicio y cuándo dirán que fue su final? ¿Dirán que todavía pondrán estos momentos, o sea, hoy día, 2023, todavía como parte de ese proceso histórico, o lo separarán como nosotros creemos que lo hacemos? Y esa es una pregunta para pensar en el hecho de, ¿seguimos en la conquista? ¿Seguimos de alguna forma? ¿Cómo se verá ese proceso histórico? ¿Y de qué sirve esta pregunta? Sirve para intentar cambiarnos las perspectivas, cambiarnos el paradigma en el que vemos los procesos históricos y cómo nos sujetamos a ellos, ¿no? Entonces, pues no lo sé, ¿no? Es una pregunta hasta truculenta. Yo creo que por eso es tan importante lo que ambos hacen. Bueno, Luis dijo, hay que saber qué ha pasado desde 1970 a la fecha, o 2023, que nos habla de sumisión, que nos habla de sistemas en donde hay desigualdad, de la perpetuación de las cosas para la perpetuación del crimen. O sea, ¿dónde vemos estas réplicas en nuestro hoy en día? Por ejemplo, la crisis del derecho a la vivienda es una realidad fuertísima en la Ciudad de México. Menos del 3% puede vivir en la Ciudad de México porque los costos son ridículamente caros. Entonces, yo creo que seguimos viendo ciertas tendencias internas y que también hay una frase en el libro que dice, se hipoteca la soberanía porque no hay otro camino. Y bueno, Bolivia no se vio forzado a hipotecar, sino entraron y saquearon las minas, por así decirlo, o se llevaron todo el oro. Como dice José, no puede ser el único factor, pero definitivamente eso marcó un recurso que era de ellos, que les permitiera tener una vida o un estilo de vida diferente al que hoy tienen, ¿no? ¿Qué otros recursos o alternativas les dejaron, ¿no? Que es una pregunta que yo me haría. Si no estaba la mina de Potosí, entonces, ¿qué más te podían tener como ingresos como económicos? Yo creo que la soberanía
se ha pulverizado el valor que tiene la soberanía en los países por el tema de las transnacionales, ¿no? Y si me hubieran preguntado, la verdad, antes de conocer a José, si estaba a favor de la globalización y esas cosas, probablemente habría dicho que sí, pero no entendería muy bien por qué. Pero bien, leyendo esto, entendiendo cada vez más qué implicaciones tiene, por ejemplo, para Puerto Rico, el haber cedido todo el tema eléctrico a una empresa estadounidense, ha hecho que tenga apagones, que no se les dio un servicio digno y que al final uno de sus derechos, que es una vivienda digna y luz, que es un derecho básico o un insumo básico, no lo tengan y que no sea costeable. Entonces, hay que tener cuidado con lo que cedemos a las empresas privadas, porque yo estoy en una empresa privada y sé que nos dejan muy claro que aquí lo que importa es rentabilidad. No importa ser sustentables, no importan los empleados, no importa mientras podamos mantener la rentabilidad. Entonces estamos salvando nuestro pellejo, porque si no llegamos al número, deja tú, o sea, perdemos nuestro empleo, cueste lo que cueste. O sea, sí hay una empresa digamos que saludable, por así decirlo, pero al final, cuando las cosas se ponen mal, eso sale a relucir. Sale a relucir el cobre, como dicen. Yo ahí quiero recalcar algo, porque justo con eso que acabas de mencionar, Rox, a mí, yo no sabía cuándo se había escrito el libro, y ahorita que lo mencionaron fue que, tiene mucho tiempo, y todo lo que he estado leyendo me ha hecho tanto sentido con la experiencia actual personal, y lo que acabas de mencionar, creo que este contexto que vimos los que trabajamos en la empresa, que es la rentabilidad es lo más importante, y si no pierdes tu trabajo, y lo que tienes que buscar siempre es que eficientices y que tu trabajo puedas aumentarlo con la misma persona, ¿no? Y cuando la densidad poblacional, la cantidad de población que tenemos está aumentando, los trabajos se van reduciendo, obviamente va a haber peores condiciones. Es muy curioso voltear a ver cuando tengo, por ejemplo, juntas con gente en Estados Unidos que tienen en su casa, ¿no? Así sus casas enormes y los anillos de compromiso enormes y tal. Hay un contexto muy diferente, y siento que el contexto que nos plantean en el discurso y el objetivo que tenemos como latinoamericanos en la empresa es totalmente distinto al que tienen ellos en la misma empresa. Entonces eso me causa también mucho conflicto, porque justo acá se plantea eso, y pongo mi ejemplo personal. O sea, yo llevo toda una operación, he estado peleando un año para diferenciar entre la posición de gerente y no gerente, que yo llevo ambas actualmente, de todas las operaciones de logística. Y en Estados Unidos son un equipo de seis personas para hacer lo mismo. Y ante lo mismo, ahorita que está entrando la parte industrial, me está diciendo, y tal vez también te vas a tener que llevar la parte industrial, que ya hay pues un súper alto, ¿no? Pero como siento que aceptamos eso porque el discurso es, tenemos que ser eficientes, si no somos eficientes pierdes tu trabajo, como es la única opción porque es inversión extranjera, tienes que fletarte el trabajo que yo te diga que vas a hacer, sin importar tu condición, tú lo vas a aceptar, porque si no hay más gente que lo va a aceptar. Y siento que ese discurso no creo que lo planteen ni en Estados Unidos ni en Europa. Y algo que también se me hace muy curioso, solo para concluir, es los equipos de 5 o 6 personas, al menos en mi área, están en Europa y en Estados Unidos. Y todos los demás, que sea Asia, India, África, América Latina, América del Sur, somos una persona con cargas de trabajo excesivas, y hice un benchmark con ellos y me dijeron de que, güey, estamos full todo el tiempo, trabajamos exceso, súper estresados. Entonces, me ha hecho mucho sentido. Quería nada más como resaltar eso. Yo tengo que decir que, wow, yo no tengo muchos datos en este tema, y pues como dijo Luis al principio, ¿no? Yo vengo a aprender más que nada y escuchar como tanto la información como las diferentes perspectivas que mencionan, me hace retornar un poco al libro y relacionarlo con, como lo hizo ahorita Momo, como lo hizo ahorita Roxana, ¿no? Relacionarlo con el ahora. Que, por ejemplo, una cita que
que me voló mucho la cabeza fue del texto es la de: solo faltaban 1000 años para que los fuegos purificadores del juicio final arrasaran el mundo, según creían los hombres del siglo XV, y el mundo era entonces el mar Mediterráneo. O sea, me voló la cabeza esa cita porque te pone en contexto, ¿no? Un contexto viejísimo, antiguo, donde el mundo era el mar Mediterráneo nada más. ¿Y qué diferencias hay hasta ahora? No hay muchas. O sea, lo acaba de decir Momo desde su perspectiva, Roxana desde su perspectiva. Todos nos podemos sentir identificados con que seguimos con la mentalidad de hombres del siglo XV, ¿no? Otras cosas que puedo relacionar, otra cita es que mencionan: ellos sentían una tal aversión por la atención que exige el trabajo continuo, que algunos se suicidaron antes que aceptar el trabajo forzado. Como diciendo que preferían morir a trabajar, ¿no? A tener progreso. Y los conquistadores, los que llegaban, empezaron como a vender esta idea de: te voy a purificar, de somos la iglesia, y si te purificas vas a poder progresar, te perdono por no haber sido español o por no ser católico, solo si te conviertes al catolicismo, ¿no? Y es este mito, es venderles al pueblo esta creencia de si te conviertes vas a progresar, vas a poder desarrollar. ¿Y qué hay de diferente con la actualidad? O sea, realmente solo ha cambiado el nombre del mito, ¿no? Pero ahorita nuestro mito, más que la religión, es el progreso. Ahorita todos nos basamos en qué tanto nos estamos chingando para poder chingarnos cuánto dinero, ¿no? Para poder vivir de qué, de estar 8 horas en el trabajo y las otras descansando porque sentimos aversión a seguir trabajando más, ¿no? Y pues no es eso. O sea, algo que también me gusta relacionarlo es también esta cita que decía: las bacterias y los virus fueron los aliados más eficaces. Los europeos traían consigo como plagas bíblicas la viruela y el tétanos, varias enfermedades pulmonares, intestinales y venéreas, el tracoma, el tifus, la lepra, la fiebre amarilla, las caries que pudrían las bocas. Esos fueron sus mejores aliados. ¿Cuáles son los mejores aliados de ahora? El burnout, el estrés, la languidez, el cansancio, la insatisfacción, el hambre de poder, el hambre de querer sentir que hacemos más, el hambre de decir estoy progresando, ¿no? Es nada más cambiarles de nombre a los mitos, cambiarles de nombre a los virus, cambiarles de nombre a los conquistadores, pero es que seguimos ahí, seguimos con esta mentalidad que ha trascendido por muchísimo tiempo porque cuesta mucho trabajo salir de ahí, ¿no? Porque al final los que dominan las inversiones, los que dominan el territorio, que qué triste incluso como la alquimia del neocolonialismo convierte los recursos, la riqueza de recursos, las convierte en pobreza, ¿no? Las convierte, o sea, ahorita el país que más recursos tenga es el que más pobre está porque llega alguien más y les roba todo lo que tienen. Y aquí entra nuevamente, una de las razones para irnos desde atrás, creo que es el punto de entender esto de que no siempre fuimos así, pero también creo que tiene que ver con ir generando este sentimiento de como patriotismo, por decirlo de alguna forma, o nacionalidad, o una identificación con las raíces del latinoamericano, ¿no? Y una dignificación también, creo yo. Por eso es que menciona que Potosí era una gran ciudad, mucho más grande que Nueva York en sus tiempos, mucho más grande que cualquier otra ciudad en Europa, que bueno, que era muy muy rico tanto Potosí como Zacatecas en México, ¿no? Y bueno, algo que yo disfruto y espero explotar al máximo de este libro es también el punto de las referencias. Aunque a mí me gustan mucho las referencias, he de admitir que no soy especialmente bueno en geografía. Estoy seguro que lo seré porque
me interesa ahora, pero antes no me interesaba tanto. Pero me llamó mucho la atención. Les voy a compartir otra vez por ñoño nada más. Pero me llamó mucho la atención ver la extensión, por ejemplo, el imperio inca, ¿no? O sea, estamos hablando de todo esto bueno, esto es el imperio inca en su máxima extensión, pero vean lo enorme que era el imperio inca, ¿no? Potosí se encuentra más o menos por aquí donde está el mouse, pero es enorme el imperio inca, o era enorme el imperio inca, ¿no? Y por ejemplo, no sé si soy yo muy ignorante, pero yo no tenía claro cuáles eran las Antillas y qué islas eran parte de las Antillas. Las Antillas son todas estas islas y dentro de los países que conforman las Antillas ahora es Cuba, Haití, Jamaica, la República Dominicana y Puerto Rico, ¿no? Igual, zonas pues explotadas por mucho tiempo. Y que bueno, Cuba por lo menos creo que es el que puede salir mejor librado, ha logrado la independencia con muchas creces, pero bueno. Y bueno, esto aquí si les interesa, aquí está Potosí, esta es Bolivia y aquí está Potosí, pero todo esto era el imperio inca. Y bueno, Zacatecas creo que ya sabemos dónde está. Entonces, esas son una de las cosas que, o sea, disfruto y les invito también a disfrutar. Yo pienso hacer una línea del tiempo con todas las referencias que está haciendo Eduardo Galeano. No la logré hacer antes de la sesión, si no se las compartiría, pero creo que aprovechar esta información y poder ser capaces de estructurarla para digerirla mejor, para tener nociones mucho más claras de dónde están las cosas, cómo eran, qué magnitud tenían y hace cuánto fue, nos puede ayudar mucho a entender nuestra propia historia como latinoamericanos, como mexicanos, de dónde venimos, por qué estamos donde estamos y por qué somos como somos. Y más importante, saber ahora qué queremos ser, ¿no? Entendiendo eso, cómo queremos transformar esto, ¿no? La introducción creo que termina, no sé si es, no es la introducción empieza con una pequeña cita, de hecho incluso antes de la introducción, con una pequeña cita que dice, hemos guardado, ahorita se las leo, hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Proclama insurrección de la Junta Tuitiva en la ciudad de La Paz. Y es cómo nosotros reaccionamos o cómo nosotros entendemos lo que estamos viviendo, entendemos el contexto y qué hacemos con respecto a eso, ¿no? Aparte de Las Venas Abiertas, estoy escuchando el audiolibro del Capital de Marx. Se los voy a compartir si les interesa. Y Marx habla que lo primero que dice dentro del Capital es que el entender o el motivo de esta obra no es, esto no va a acelerar un proceso que es natural y que debe y que va a pasar, ¿no? Como es el fin del capitalismo o el fin del neoliberalismo, ¿no? Sin embargo, el conocimiento de esto puede evitar algunos dolores, como de parto, puede evitar, o sea, el parto va a pasar, pero esto puede ir evitando ciertos dolores y puede ir preparándonos para lo que sigue, ¿no? Entonces, y claro, ser parte del mexicano consciente de dónde es, de dónde viene y hasta dónde quiere ir. Con eso que dices... vas Luis, dale. Me causa un poco de... O sea, esto que acabas de decir de... El parto va a estar, el capitalismo se va a acabar, el neoliberalismo se va a acabar. Me acaba de dar como un relief, porque justo ahorita en lo que estábamos platicando estaba sintiendo esta desesperación de, bueno, para llegar a este punto de discusión y entender esto que estamos entendiendo, estas semanas estaba hablando mucho como del privilegio en el que vivo, como acercándome a las artes, acercándome a este espacio donde podemos discutir ciertas ideas,
Y haciendo referencia al escrito que leímos sobre la familia y la educación, ese es un espacio que no todo el mundo tiene acceso para discutir y adquirir nuevos conocimientos y tal, ¿no? Pobres pero lingües. Ajá. En ese contexto, como que digo, bueno, estamos avanzando y este es un punto de soporte y de evolución para otras cosas que seguramente va a desembocar en cosas chidas. Pero ¿cómo empujamos a que 1 billón de personas, bueno, en este caso nuestros círculos cercanos o como a México, tome este nivel de conciencia para poder hacer un cambio y que puedan, por ejemplo, caer en conciencia del contexto actual en el que vivo y decir, bueno, estamos en una condición bien jodida y la soportamos y la apoyamos dentro de Michelin? No todo el mundo somos conscientes de ello. Entonces, ahorita dijiste, bueno, es parte del proceso. El parto va a ser y va a pasar, no sabemos cuándo y espero poder estar presente para ello, pero solo quería mencionar eso. Me temo que la conciencia nunca va a llegar. O sea, no va a llegar. Primero va a tener que ser cambio material o un cambio bélico violento. Y ya. No le quites la esperanza. No, la esperanza es buena. Pensemos en la Revolución Mexicana. Primero hubo conflictos, y luego se puso la ideología de la revolución, ¿sabes? Eso ya fue después. O sea, yo no soy partidario del para que haya un cambio hay que tener conciencia del cambio. No. Yo creo que llega el cambio y nos vemos después en esa conciencia, ¿no? O sea, si es que eso llamado cambio de conciencia existe, ¿no? Y es como lo que le sucedió a las personas del Mediterráneo. Pues ellos no estaban pensando. Colón murió pensando que era Asia. O sea, y eso me encanta que explique eso Galeano. Nos explica toda una cronología en todo un párrafo de cómo exploraron toda América y se tuvieron que dar cuenta. No por hoy en día tenemos un pensamiento